Buenos días, compañeros. Nos encontramos en Villagarzón, Putumayo, hoy 15 de septiembre, en la oficina del doctor Camilo. Él es abogado de la Universidad Agraria de Colombia, especialista en Derecho Público y Derecho Procesal, expersonero de Villagarzón y actualmente defensor público de la Defensoría del Pueblo. El cual a él le voy a hacer una entrevista respecto al tema tan polémico que es la eutanasia. Aquí estamos con el abogado Camilo Guerrero Betancur. Entonces, abogado. Muy buenos días, complacido de tenerte acá en mi oficina y para hablar de ese tema tan neurálgico. Le mando un saludo muy cordial a todos los estudiantes del cuarto semestre de la profesión de la psicología. Bienvenidos. Muchas gracias. Abogado Camilo, para usted, ¿qué es la eutanasia? Bueno, antes de decir mi concepto sobre lo que es la eutanasia, quisiera que nos remontemos a varios conceptos, porque cuando a uno le piden una conceptualización de una figura, pues uno se le remite al diccionario. Entonces, una primera fuente que podemos averiguar es lo que dice el diccionario de la Real Academia. El diccionario de la Real Academia Española dice que es la muerte sin sufrimiento físico, que es el acortamiento voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad incurable para poner fin a sus sufrimientos. Por otra parte, el doctor Guillermo Canelas, profesor doctrinante, dice que la eutanasia es la muerte sin dolor. Canónicamente, o sea, religiosamente, se dice que la muerte sin remordimiento o estado de gracia, muerte sin dolores del alma. Para Elio Gómez, el derecho que se pretende atribuirle a una junta médica para darles muerte tranquila a los pacientes que sufren dolores insoportables, estén atacados de dolencias incurables o cuando así lo deseen. En el derecho penal y la medicina del siglo XX, por eutanasia se entiende la muerte piadosa que se da a los enfermos cuya curación se tiene por imposible y cuando se encuentran sometidos a sufrimientos que los recursos de la ciencia no pueden suprimir ni siquiera paliar. El problema gravísimo consiste en la determinación técnica de qué es incurable, el mal y el sufrimiento inaceptable. Bueno, para el suscrito abogado, el concepto de la eutanasia es un procedimiento médico-científico en el cual se le presta la asistencia profesional a una persona que está sufriendo unos dolores graves, incurables, un sufrimiento prolongado, y que eso atenta contra la vida digna y contra su bienestar. Definitivamente, cuando ya no existen esperanzas de vida y el único camino que va a conducir es a la muerte, pero de una manera muy lenta, muy paulatina. Entonces, la eutanasia es recurrir a la asistencia médica para que esa persona cese ya fisiológicamente sus funciones en este mundo terrenal. Claro. Abogado Camilo, ¿cree usted que la eutanasia es un pecado, un delito, un acto de compasión con el que sufre? Bueno, sobre esta pregunta, que es bastante compleja, existen varias posturas. Hay posturas legales, hay posturas religiosas, hay posturas de personas que están pegadas a la moral y las buenas costumbres, y pues eso depende de la óptica como se mire. Desde el punto de vista personal, como abogado, considero que no estamos en presencia de ninguna de las que tú me acabas de mencionar, sino estamos en presencia de un derecho. Claro. Así como tenemos un derecho a la vida que se enmarca en la dignidad humana, también tenemos un derecho a la muerte digna, ¿sí? Así como tenemos el derecho a la vida digna, tenemos derecho a la muerte digna. Entonces, cuando una persona ya desahuciada, cuando los especialistas en la medicina, en las técnicas científicas, dicen que ya no hay ninguna posibilidad de salvaguardar la vida y existen unos dolores inconmensurables, existen unos dolores que ya son muy difíciles de soportar y una persona quiere acogerse a esto, estamos en presencia de un derecho. Un derecho, o sea, ese derecho se efectiviza es con el querer, con la voluntad de la persona de decir, ya no quiero seguir viviendo más y yo quiero que ya llevemos a feliz término la vida. Entonces, no estoy de acuerdo de que sea un pecado, porque esa es una
una concepción muy religiosa, una concepción muy religiosa en donde se pone de fundamento a la metafísica, a Dios. No quiere decir que yo no crea en Dios, sino que en mi modo de ver, una persona que está sufriendo, que está viviendo unos dolores muy intensos, ya graves, incurables, y que lo único que le espera es la muerte, pues tiene derecho a morir también dignamente, así como vivir dignamente. Ya, muy bien. Una pregunta también que es un poco, no sé cómo lo irá a tomar, pero pues quisiera saber, ¿quién es el dueño de su vida? ¿El Estado, la Iglesia o usted? Yo pienso que el dueño de la vida es la misma persona, la persona. El Estado no puede ser el dueño de la vida, y ni mucho menos ninguna persona que pueda disponer de uno, sino absolutamente el ser humano. El ser humano puede disponer la vida cuando sus decisiones son congruentes, cuando son conscientes, son voluntarias, cuando no se vicia el consentimiento, cuando no estamos en presencia del error, la fuerza o el dolo. Cuando alguien le quiere hacer daño a la persona, obviamente ahí no vale la voluntad. Pero si la persona está sufriendo, tiene sus dolores, tiene sus quejas, que son graves, que son incurables y que ya solamente le espera la muerte, pues estamos hablando de que él, como ser humano, él puede disponer de sus derechos. Nadie más. Él es el titular de los derechos a nivel constitucional y él es el titular del derecho a tener una vida digna. Ya. ¿Usted cree que es justo seguir prolongando el sufrimiento de la persona afectada y de su familia en un caso grave pues, de una enfermedad? Bueno, me remonto a lo que te dije anteriormente con respecto a las diferentes posturas, entre ellas las religiosas, las moralistas y las personas que consideramos de que al ser una persona el titular de sus derechos puede disponer libremente del derecho a la vida cuando se ve amenazada gravemente y cuando los médicos dicen que ya no hay nada más que hacer. Entonces, yo pienso que es injusto que una persona que esté sufriendo gravemente, que esté postrada en una cama, que sus huesos se les estén pudriendo y que tenga unos dolores muy fuertes, que ya ni la morfina le pueda servir, y alargar esa vida, ese sufrimiento, eso sería lo más desastroso, eso atentaría con el derecho a la vida digna del ser humano. Entonces sobre esa base es que me parece que no es prudente que una persona siga sufriendo. Recientemente hubo un caso en el país que sonó mucho, que fue la acción de tutela que se interpuso por parte de los familiares del caricaturista del tiempo Matador. No sé si lo has escuchado. Ellos acudieron a la acción de tutela porque él estaba padeciendo un cáncer muy severo y entonces estaba padeciendo ese cáncer y esas dolencias, y entonces tuvo que acceder a la acción de tutela para que le protejan el derecho a la vida digna, o sea, a vivir dignamente y a morir dignamente. Ajá. Entonces considero que no me parece prudente, respetando todas las tesis religiosas, pues que una persona sea prolongada indefinidamente a tener ese sufrimiento. Por eso yo sí estoy de acuerdo con la eutanasia, con ese procedimiento. Listo. Entonces, estas eran las preguntas. Yo creo que ya mis compañeros tienen más que claro de la opinión pues, del abogado Camilo. Muchas gracias, abogado, por recibirme aquí en su oficina. Bueno, muchas gracias a todos los estudiantes, espero que les sirva esta reflexión, y obviamente esta reflexión no es la última palabra y estamos dispuestos a tener cualquier debate en cualquier escenario de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, principalmente en la sentencia C-239 de 1997 del magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, que los invito a que la lean, que fue el pionero, el que abrió el camino para que en Colombia se estudiara la eutanasia, para que se eleve a la categoría de ley, que si bien es cierto hasta el momento no se ha elevado a la categoría de ley por los conflictos políticos que ha habido, religiosos, sociales. Entonces sí existe esa posibilidad de exonerar de toda responsabilidad penal a los médicos cuando se dice en la parte resolutiva que se declara exequible el artículo 326 en ese tiempo el decreto 100 de 1980, el anterior Código Penal, no el de la ley 599,
con la advertencia de que en el caso de que los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada. Entonces los invito a que lean esa sentencia y vuelvo y les repito, este es un debate que ha sido muy marcado en Colombia y que hay diferentes posturas. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá con el doctor Marulanda, quien nos va a hablar un poquito sobre el tema, lo que es la eutanasia. Muy buenos días, doctor Marulanda. ¿Cómo está? Bueno, doctor Marulanda, ¿usted qué opina o qué concepto tiene sobre este tema que ha causado tanta polémica en nuestro país y ya que no está aprobada la ley acá en Colombia? Bueno, pues la eutanasia habría que mirar de dos maneras, ¿no? Simplemente como lo que uno es, un ser humano, una persona con derechos, con emociones, con principios, y habría que mirarlo desde el punto de vista religioso. Como una persona normalita, yo diría que la eutanasia, pues, es un acto compasivo con la persona, digamos, aceptárselo a la persona al deseo de que se le aplique la eutanasia, porque la verdad es que hay enfermedades muy graves, muy dolorosas y muy prolongadas, que hacen que la vida de la persona sea una tortura, por decirlo así. Doctor, ¿usted qué cree que es? ¿Un acto de compasión hacia una persona que sufre, ya que tiene una enfermedad prolongada que no tiene cura, o es un delito o es un pecado? ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista? Bueno, precisamente el punto número uno lo acabo de decir, que sería un acto de compasión, normalmente sería un acto de compasión con la persona. Si lo miramos en Colombia desde el punto de vista jurídico, es un delito, ya que como usted misma lo dijo al principio, no está aprobado. Y si lo miramos desde el punto de vista religioso, pues equivale a suicidio, es un pecado ante Dios, porque ninguna persona tiene el derecho de decidir sobre su existencia, si sigue viviendo o no sigue viviendo. Precisamente esos tres puntos son muy interesantes analizarlos. Como persona, normalmente, un ser humano con derechos, principios, deseos, anhelos, la parte religiosa y la parte civil, la parte jurídica, perdón. Bueno, este es el punto de vista que tenemos de acá con el doctor Marulanda. Muchas gracias, doctor, por habernos prestado un poquito de su tiempo tan ocupado que es usted. Muchas gracias, muy amables por estar sintonizados acá en este canal. Nos encontramos con el padre Dani Barreto. Vamos a tocar el tema sobre la eutanasia. Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para usted, ¿qué es la eutanasia? Bueno, evidentemente no solo para mí, sino para el mundo entero, eutanasia viene de eu, thanatos, que significa buena muerte. ¿Sí? Hay muchas posiciones en torno a la eutanasia, y generalmente la eutanasia significa representa o la utilizan para representar y para referirse a las situaciones en las que no se respeta el valor de la vida. Ok. ¿Cree usted que la eutanasia es un pecado, un delito o un acto de compasión con el que sufre? Digamos que frente a la posición de la eutanasia, la Iglesia ha sido muy clara a lo largo de los siglos. Siempre la posición de la Iglesia será respeto por la vida. La vida siempre tendrá un valor preponderante frente a nosotros como cristianos católicos, siempre procurando la vida, siempre exaltando la vida, porque Dios es el único que quita y Dios es el único que nos da la vida. Así que toda acción que vaya en contra de la vida siempre será para nosotros contraria al querer de Dios. Ok, entonces, ¿cree usted que quién es dueño de su vida? ¿El Estado, la Iglesia o usted? Digamos que esta pregunta es un poco ambigua, porque realmente el único dueño de la vida siempre será Dios. Dios que nos pone diferentes situaciones, Dios que camina con nosotros, Dios que comparte con nosotros. Él es el único que es el dueño de la vida y el que dispone de cada una de nuestras vidas. Hay una experiencia
muy bonita a propósito del Papa Francisco. Papa Francisco en su venida resulta que había una señora que iba a hacer uso de la eutanasia y conociendo al Papa Francisco y sintiendo ese amor de Dios en su corazón, decidió dejar a un lado este propósito. Dios también tiene algo que decirnos en el dolor y a veces muchas personas que intentan buscar estos métodos de eutanasia, de cortar la vida, también intentan cortar ese dolor o quitar ese dolor de cada una de sus vidas. Entonces, en el dolor también nos asemejamos o nos acercamos a Dios y en el dolor también Dios puede purificarnos y puede ayudarnos a acercarnos más a Él. Ok, esto entonces sería justo prolongar el sufrimiento de una persona que tenga una enfermedad terminal, prolongar ese sufrimiento de la persona como de su familia. Digamos que para hablar de este término de prolongar hay un término que se llama distanasia. Y la distanasia es distanciar la muerte de aquella persona. Habría que mirar, digamos que la posición de la iglesia es clara. Pero yo te digo que es distanasia. Que hay un término que se llama distanasia, ¿cierto? Y la distanasia se utiliza para referirse a las situaciones en las que se prolonga inhumanamente la vida y no se propicia así las posibilidades de tener una muerte digna. Digamos que la iglesia siempre ha procurado es que cada una de estas personas tengan una muerte digna. No se trata solamente de alargar la vida o mantenerlo, digamos, sino que posibilitar toda una serie de situaciones para que tenga una situación de muerte digna. Y también hay otro concepto que se llama adistanasia, que consiste en dejar morir en paz al enfermo sin propiciarle los medios conducentes a retrasar la muerte una muerte inminente. Entonces, ambos términos se complementan, pero siempre la iglesia irá por la dignidad de la persona, siempre por la vida y siempre dándole el valor que tiene la vida en cada uno de nosotros. Ok, muchas gracias, Padre Dani. Con mucho gusto. Feliz día para todos. Hasta luego. Muy buenos días, compañeros. Hoy nos encontramos acá en la ciudad de Mocoa con la señora Lady Carolina Chamorro Leighton, a quien vamos a entrevistar y vamos a tocar el tema sobre la eutanasia, ya que es un tema muy polémico acá en nuestra sociedad colombiana. Señora Lady Carolina, ¿para usted qué es la eutanasia? Buenos días. Para mí la eutanasia es una forma de terminar la vida de una persona en casos extremos, como enfermedades terminales que ya no tengan un diagnóstico positivo o una probabilidad de cura, o en accidentes o que haya tenido y esté en el pronóstico reservado. Señora Lady Carolina, ¿usted cree que la eutanasia es un pecado, un delito o un acto de compasión con el que sufre? Para mí, una opinión muy personal, debido a que, como tú lo decías, es algo muy polémico para nuestra sociedad. Está la opinión jurídica, está la parte católica, que de hecho en mi religión no es permitida. Creo que ninguna religión hasta el momento acepta este procedimiento, pero para mí es un acto de compasión, ya que una enfermedad terminal no solamente va a cuestas de la persona que está sufriendo la enfermedad, sino también a las personas que la rodean. Deben dejar de trabajar para poder solventar las necesidades de quien no lo puede hacer por sus propios medios. Señora Lady Carolina, de acuerdo a las posturas
hemos visto en nuestra sociedad colombiana en referente al tema de la eutanasia, sobre lo que es un acto de compasión o un delito en cuanto a la rama católica o en el medio jurídico. Entonces, usted, en cuanto a esas dos posturas, ¿quién cree que es el dueño de su vida? ¿El Estado, el catolicismo o usted? Pues se supone y según las leyes yo soy la responsable de mis actos, por ende soy dueña de mi vida, pero como la Constitución está por abogar uno de los derechos fundamentales que es la salud, por eso es la controversia, pero vuelvo y digo, en mi opinión, yo soy quien decido sobre cómo vivir, si quiero seguir viviendo o no, en las condiciones que me encuentre dependiendo de mi enfermedad. Muchas gracias, señora Lady Carolina Chamorro Leyton, por su opinión. Compañeros, esta es la opinión de la señora Lady Carolina Chamorro Leyton en cuanto a lo que es la eutanasia, ya que en nuestra sociedad colombiana no está avalada todavía esta ley, por lo cual no es permitido, pero sí queremos tener las diferentes posturas de los ciudadanos para ver qué piensan y qué opinan sobre la eutanasia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por entrevistar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lizeth Galvis Enríquez, soy estudiante de Psicología. Aquí estamos con el psicólogo Alejandro López. El tema de la eutanasia. La eutanasia es una acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado, con su consentimiento o con la intención, pues obviamente para evitar el sufrimiento y el dolor. Para usted, ¿qué es la eutanasia? Bueno, pues digamos, el concepto que tengo de la eutanasia es, bueno, lo que acabas de decir está bien, sí, es la aceleración de la muerte de una persona, digamos, que tenga una sintomatología severa, ¿cierto? Que tenga un sufrimiento muy severo. Entonces, pues digamos que se accede, digamos, a ese procedimiento. Pues dado el caso de que la persona tal vez pueda estar en un coma, entonces, digamos, no tenga la autonomía para responder por ella misma, digamos, al decidir que se le practique. Igual están, digamos, los acudientes y más cercanos, los familiares, para tomar esa decisión. Pues se dice, digamos, que a nivel mundial, digamos, muchos países no están a favor de este procedimiento. Colombia creo que no hace mucho lo sacó, lo aprobó. Pienso, pues, hasta donde tengo entendido sí lo aprobó, pero queda como un poco coja al saber, digamos, en este caso, si el paciente está en coma, entonces quién decide por tomar esa decisión. También pienso, pues, que la eutanasia hay diferentes tipos, ¿sí? Pues la primera creo que sería como la directa, que es por medio de fármacos o medicamentos para que la persona, pues digamos, se le practique el procedimiento y pues digamos fallezca de una manera digna, digámoslo así, ¿sí? Rápida. La otra, pues pienso yo que sería la de una manera en donde se le restringen o se le prohíben, digamos, ya por ejemplo los medicamentos, los fármacos, o también, digamos, en este caso por ejemplo, en una persona con cáncer, ¿sí? Las quimioterapias, perdón, se le cancelan, ¿sí? Los fármacos puede que se le cancelen también, los medicamentos, si tienen alguna restricción con los alimentos, entonces, pues, digamos, se le quitan, y simplemente como que la persona o el paciente que esté padeciendo, digamos, esta enfermedad, pues ya estaría como a disposición, digamos, de los familiares, y esperaría, digamos, una muerte, digamos, lenta, digamos, con las personas o los familiares queridos.